¿Qué tal amigos de IMEFI TV? Es todo un gusto estar nuevamente con ustedes, por supuesto aquí en su programa Educarte Fiscal y nuevamente tener aquí el equipo completo, mucho mayor gusto. ¿Cómo están amigos? Con ustedes les presento al contador, al maestro Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Alex? Hola Luis, muchas gracias. Hola Jessy, muchas gracias. Pues nuevamente aquí presente con ustedes y un gusto tratar este tipo de temas que con el mejor ánimo lo comentamos y los presentamos para ustedes. Sí, así es, Alex, muchas gracias. Y por supuesto también la maestra en impuestos, Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Alex, hola amigos de Educarte Fiscal, pues es un gusto nuevamente volver a estar aquí con ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar este tema que es bastante relevante, como todos los demás que siempre les estamos presentando. El día de hoy tenemos un tema que es precisamente derechos del contribuyente y es necesario empezar a entender por qué nosotros necesitamos tener como contribuyentes derechos. Recordemos que el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a pagar, a contribuir, perdón, al gasto público. Obviamente, ¿esto que implica? Que tengamos que pagar las contribuciones. De esta manera da pie a que el 2 del Código Fiscal de la Federación nos diga cuáles son las 4 formas en las que nosotros vamos a contribuir. Dentro de esas contribuciones, obviamente, la ley tiene facultades para realizar el cobro, para revisión y para multarnos. Y eso precisamente es lo que viene dentro de las leyes de la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, dentro de esto obviamente tiene que hacerse de manera armoniosa, de una manera congruente, de una manera equitativa. Y antes del 2005, amigos de Educarte Fiscal, no existía alguna ley la cual nos protegiera o nos ayudara. Recordemos que tenemos el 8º constitucional, que es un derecho de petición, en el cual nosotros podemos solicitarle a la autoridad alguna información o alguna forma de defensa. Pero hasta el 23 de junio, si no mal recuerdo, el 2005, sale la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Y es específicamente esta la base que nos sirve a nosotros precisamente como tal, los contribuyentes que pagamos y que hacemos contribuciones, la forma en la que nos podemos defender ante alguna autoridad que no lo haga de manera armoniosa, no lo haga en tiempo y forma, nos haga algunos saltos en cuanto a la ley, y esta es la forma en la que nosotros nos podemos defender de alguna manera, ¿no, Alejandro, Jessy? Sí, concuerdo con lo que tú mencionas, amigo. Este tipo de ley, porque de hecho es una ley que tiene el nombre de Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y fíjate, antes de empezar a tocar este punto, incluso hay contadores que desconocen que existe esta ley, Luis. Si bien tenemos el precedente en el Código Fiscal de la Federación, donde viene cuáles son los derechos, en este caso de los contribuyentes, y también viene por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación nos establece cuando nosotros no estamos de acuerdo con la autoridad, nosotros tenemos a nuestro alcance los medios de defensa. De hecho, ya tendríamos entonces algún tipo de antecedente. Pero cuando hablamos en particular de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, es cuando algunos contadores, algunos contribuyentes o el público en general desconoce la existencia del mismo. Entonces, es así pues que traemos el día de hoy este tema que consideramos que es importante porque es, como ya lo mencionó el maestro Luis, es un vínculo de armonía entre las leyes fiscales, entre el gobernado y en este caso el gobierno, el que ejerce el derecho. Recordemos que existe un principio de libertad positiva en derecho. Perdón, la libertad, el derecho de libertad positiva se refiere a que todos aquellos gobernados tienen el derecho de realizar cualquier acción siempre y cuando no esté específicamente prohibido. Si no está prohibido, entonces está permitido. En cuanto al gobernado, pero en cuanto al gobierno, en cuanto a quien se le tiene que pagar el tributo, en este caso es el principio de libertad negativa. Es decir, que el gobierno, en este caso la autoridad fiscal, solamente puede realizar los actos que están específicamente establecidos en las disposiciones fiscales. No puede ir más allá de lo que establece las leyes fiscales, ¿no? Mi primer comentario, Luis y Jessy.
Sí, así es, Alejandro. Muchas gracias por tu aportación. Fíjense que quiero tomar un punto importante que comentaba Alejandro y es precisamente el Código Fiscal de la Federación nos habla de algunos medios de defensa, pero realmente, Jessy, ¿qué pasa con estos medios de defensa? Son la primer forma en la que nosotros podemos decirle a la autoridad, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y tenemos recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo directo, indirecto. Pero obviamente antes de eso, antes no existía un precedente en el que dijera, oye, yo tengo una ley que me protege y realmente podríamos decir que estábamos en una indefensión total, ¿no, Jessy? Sí, en efecto, digo, antes del 2005, como lo acabas de mencionar, Luis, pues en efecto, o sea, no existía una ley que velara por los derechos de los contribuyentes. A partir del 23 de junio, pues sale esta ley y bueno, el objeto que tiene como tal, pues es regular los derechos y las garantías de los contribuyentes ante las autoridades fiscales. ¿Cuáles son esas autoridades fiscales? Pues el IMSS, el SAT, el Infonavit, Profeco y bueno, una serie de autoridades que obviamente pues lo que busca esta ley pues es precisamente velar por esos derechos y que obviamente se sigan los procedimientos y que no violen las garantías de los contribuyentes, ¿no? Y ese es precisamente el artículo 1 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, lo que bien acabas de mencionar, Jessy. Lo que pretende esta ley es precisamente regular los derechos y garantías básicas de los contribuyentes. Aquí ya no estamos hablando propiamente y técnicamente de derechos humanos, estamos hablando del derecho de los contribuyentes. Es mucho más específico, ¿no? En cuanto al artículo 1 de este ordenamiento. Sí, ¿sabes qué pasa, Alex? Realmente yo no entendía, cuando sale esta ley, yo todavía estaba estudiando, yo estudié del 2004 al 2008. Entonces, cuando sale esta ley, algún maestro nos la comentó y realmente tú como alumno, como contador todavía, que no eres titulado, lo ves a la ligera. La verdad es que ya después cuando salgo y empiezo realmente a estudiarla, pues me di cuenta de la importancia que trae consigo la creación de una ley como tal. ¿Qué pasa? Realmente la autoridad lo que está haciendo es reconocer los derechos del contribuyente, enunciándolos y enmarcarlos en una ley, cosa que no había de manera precedente. Entonces, en el momento que ya lo está considerando como tal una ley, obviamente ya tiene un peso específico mucho más fuerte, ¿no, Jessy? Así es, en efecto, sí, como comentas tú, Luis y Alex, pues esta ley precisamente es lo que va a buscar, ¿no? Velar por los derechos, que se lleven a cabo los procedimientos de acuerdo a lo que nos establece tanto esta ley como las otras leyes alternas que existen y que no se viole ningún derecho, ¿no? Entonces, básicamente, pues vamos a empezar a hablar sobre cada uno de los artículos que esta ley pues va mencionando en cuanto a procedimientos, en cuanto a revisiones por parte de la autoridad. Entonces todo este proceso pues de ahí vamos a ir desmenuzando parte de esta ley para que podamos entender un poquito más pues cuáles son los derechos que tienen los contribuyentes, ¿no? Sí, Jessy, como bien lo mencionas, el artículo primero, nos habla de derechos y garantías de los contribuyentes, pero no se queda en los contribuyentes, también nos habla que gozarán de estos derechos y garantías todos los responsables solidarios. Recordemos que los responsables solidarios están enunciados en el 26 del Código Fiscal de la Federación. Solamente por mencionar algunos, pues tenemos a los directores, a los gerentes, a los administradores, a los encargados de efectuar las retenciones y enterarlas. Entonces, este manto de garantía se extiende de los contribuyentes a los responsables solidarios. ¿No es así, chicos? Sí, justo así, Alex. Como bien lo comentas, el 26 nos dice que es un responsable solidario, pero también el Código Fiscal de la Federación nos dice y nos determina que cuando un contribuyente tiene la obligación, lo mismo sucede con el responsable solidario. Entonces, digamos que esto contravierte lo que bien dice el Código Fiscal de la Federación. Entonces, te da oportunidad que si tanto como contribuyente me estás obligando, también como contribuyente me das la oportunidad de defenderme. Obviamente, esto me da un derecho a la libertad, Jessy, Alex. Nos da un derecho a poder ser escuchados, a poder hacer una reclamación, a poder hacer una petición. Esa es realmente la importancia del artículo 1. De ahí nos pasamos a uno también que es muy relevante y es el artículo 2, que específicamente nos dice la naturaleza de la PRODECON, Jessy. Así es, en efecto. Pues aquí nos dice el artículo 2 que son derechos generales de los contribuyentes. 1. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los contribuyentes pues tienen, de alguna manera la autoridad tiene que informarles, tiene que presentarles información que de alguna manera les pueda facilitar el poder dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, por eso lo comentaba. Si nosotros nos remitimos al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde tenemos cuáles son las facultades de las autoridades, nos dice el 33, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente, y la fracción primera nos dice, proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía. Aquí quiero detenerme un momento para comentarlo. Es evidente que lo que ya estaba escrito en el Código Fiscal de la Federación de alguna manera se transcribe en esta ley, ya dejando muy puntual que corresponde a un derecho. El artículo 2, desde mi punto de vista, es como el artículo reina de esta ley, claro, porque es donde nos enumera todos los derechos que tiene el contribuyente. Pero a ver, cuando nos dice que tenemos derecho a ser informados y asistidos, yo les hago esta pregunta, mis compañeros del panel y por supuesto a las personas que nos hacen la amable atención de acompañarnos. Si un contribuyente se va a dar de alta en el RFC porque va a enajenar o va a prestar algún tipo de servicio o se va a dedicar a uso y goce temporal, son el personal del SAT que se encarga de asesorarlo para una correcta inscripción. Y desde mi punto de vista es que no. Recordemos que las personas, no todas las personas que están desafortunadamente en el SAT, muchos de ellos son receptores de trámites, por eso se llamaba antes receptoría, ¿no? Entonces, es importante aclarar que si bien establecido en el Código Fiscal de la Federación en el 33 y en la fracción primera del segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a veces esto no se da como el contribuyente espera que sea, ¿sí me explico? Sí. A veces pensamos que va a salir un TikTok, que ya nos ha pasado, y la declaración se va a presentar en automático, ¿no? Pues no, porque nos hemos discutido esto muchas veces en muchos paneles, que se necesita la asesoría del experto para llevar a cabo una correcta inscripción. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque si bien una persona se va a encargar de enajenar algún tipo de bien, cualquiera que este sea, es probable que le conviene inscribirte al reciclo, cosa que no hacen en el SAT. No hacen el análisis previo para decirle, este es el régimen que te conviene. O sea, que eso de informado y asistido, pues sí, pero no propiamente en beneficio de los contribuyentes. No sé si logro explicarme. Sí, aquí básicamente lo que nos trata de explicar Alex, pues es la cuestión de decir, bueno, si yo me voy a dar de alta, pues como mencionaba Alex, pues en este efecto, ¿qué sucede? Que de repente la autoridad hace publicidad para poderte dar de alta, pero ni siquiera estas personas saben, pues obviamente las obligaciones que tienes en el darte de alta en un régimen que a lo mejor ni siquiera te corresponde, ¿no? O sea, sí hacen la publicidad que se supone que es lo que en realidad la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente le establece a la autoridad. Tú como autoridad tienes que informar, tienes que hacer publicidad acerca de cómo poder hacer ciertas cosas. Pero si no lo entiendes y tampoco te acercas a un experto, pues muchas veces, ¿qué hacen los contribuyentes? Pues se dan de alta, pero sin tener el antecedente de qué es lo que va a conllevar, ¿no? ¿Qué obligaciones puede tener? Más bien, ¿saben cómo lo entiendo yo, chicos, amigos de Educarte Fiscal? Que realmente la autoridad, tomo una parte que tú decías, Alejandro, al iniciar el programa, los principios del derecho, obviamente igual que pasa con el contribuyente. El desconocimiento de la ley no lo exime de la presentación de la obligación que él tiene. Entonces, obviamente aquí la autoridad, como bien comenta Alejandro, el 33 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el contribuyente tiene derecho a una asistencia gratuita. Dicha asistencia gratuita no quiere decir que sea la mejor. Recordemos que también cuando nosotros somos contribuyentes, cada caso en específico es un mundo en particular. ¿Por qué? A lo mejor dice Alejandro, ¿por qué no me das de alta en reciclo? Oye, pero si no me preguntas o si no me dices todo el preámbulo, ¿qué tal si eres socio o accionista de una empresa? Exacto, exacto, ese es el punto. Entonces, ¿no? Son detalles que obviamente cuando tú estás como trabajador de gobierno, sin menospreciar ese tipo de trabajo, pero me refiero a que la gente muchas veces no está 100% capacitada o a veces no son contadores, Alejandro, o no son de una carrera afín.
Yo conozco algunos abogados, uno en particular que entró precisamente ahí a checar este tipo de trámites y, perdón, y cuando lo realizaba, resulta que nos marcaba a nosotros al despacho. Oye, fíjate que tengo una persona que así. O sea, no recibía la asesoría por parte del propio. Preparación. Exactamente, la preparación necesaria que él tenía para ocupar un puesto de este tipo. Entonces, pensaba yo, digo, afortunadamente esta persona nos tenía toda la confianza de preguntarnos a nosotros, como contadores. Pero imagínate a alguien, Alex, Jesse, que no tenga esa oportunidad de preguntarle a alguien con a lo mejor un poquito más de oportunidad de conocimiento. ¿Qué pasaría? Pues obviamente los metemos donde Dios nos da a entender. Y pues, ¿y qué pasa? Miren, yo por ejemplo, los alumnos del Politécnico, les mando un saludo, por cierto, les he preguntado, mayores de edad, recordemos que a partir del año pasado se tuvieron que dar de alta sin ninguna ¿Obligación? No, obligación sí existe, pero no existe sanción. Entonces yo les preguntaba, ¿quién se ha dado de alta? Los que ya trabajaban, pues obviamente me levantaban la mano, pero había otros, no, pues nada más me di de alta porque sí. Oye, ¿y revisaste bajo qué régimen te dieron de alta? No. O solo te inscribiste, ¿no? Exactamente. Sí, porque Entonces, igual se dieron de alta sin obligaciones, ¿no? exactamente, pero yo les preguntaba precisamente eso, oye, ¿viste exactamente cómo quedaste? ¿Por qué? Porque muchas veces los dan de alta donde quieren, o son sueldos y salarios y ya les meten actividad empresarial, y obviamente todo esto conlleva a que tengan obligaciones de manera futura. Claro, ¿no? claro. Sí, mira, si nosotros nos damos a la tarea, son 2 líneas, me voy a permitir leerlo. La fracción primera del artículo 2 son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: derecho a ser informado y asistido, acorde al 33 del Código Fiscal de la Federación. Informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Todo contribuyente, persona física o moral, si yo leo esta línea así total, así peloncita, yo entendería, oye, yo voy a constituir una persona moral que va a tributar en el título 2, ni sabe que va a tributar en el título 2, y da la impresión de que va a ir al SAT y ahí le van a hacer todo. Oye, te vamos a indicar cómo vas a llevar tu contabilidad, por poner un ejemplo, una persona moral que va a deducir una inversión, ya me los imagino solicitando la asesoría para que les expliquen cómo actualizar, en este caso, la depreciación contable para efectos fiscales, ¿no? Entonces, ese es el punto que a veces la autoridad, con la mejor intención de captar a los contribuyentes para que contribuyan al gasto público, desde mi punto de vista, como que dan la falsa impresión de que es muy simple, de que es muy sencillo, de que la contabilidad se aprieta un botón y todo se va a armar completamente. Hemos hablado nosotros aquí de las declaraciones anuales y de lo que tenemos que validar, si es o no deducible, si es o no, si cumple o no con la razón de negocios, en fin, una serie de conceptos de los cuales hemos hablado. Entonces, creo que aterrizando un poco las ideas, lo que queremos comentar es que si bien la autoridad está facultada para informarnos y asistirnos, es obligación propia del contribuyente buscar la mejor asesoría para beneficio propio. ¿Sí me explico? Porque no es el SAT se va a preocupar por recaudar, pero no se va a preocupar por buscar el mejor mecanismo para que el contribuyente obtenga un mayor beneficio económico, ¿no? Es que sabes, Alex, cuando tú vas obviamente a las oficinas del SAT y tú les dices, oye, me quiero poner al día, ellos te van a decir, sí, tráeme ingresos, gastos, bueno, en este caso deducciones, regálame tu estado de cuenta. Eso me imagino yo, la verdad es que nunca he ido a hacerlo, pero eso me imagino que hacen. Entonces ellos presentan la declaración con esos datos que tienen. Pero obviamente no se ponen a ver lo que tú estás comentando, Alex, ¿no? Requisitos de las deducciones, si cumple o no, precisamente con todas las especificaciones que nos marca 27, 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás, 29 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, obviamente ellos cumplen solamente con un rol, pero realmente nuestro trabajo es hacer que la parte de la presentación de las contribuciones, Jesse y Alex, sea obviamente lo mejor posible, ¿no? Cumplir con todas las obligaciones, no solo fiscales. Recordemos que la contabilidad no nada más es fiscal, también es administrativa y también tenemos que llevar la depreciación, los consumos, los gastos y demás. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero antes de eso, Jessy, me gustaría preguntarte, ¿Prodecon nació precisamente con la Ley Federal de Derechos al Contribuyente? No se vayan, regresamos en un momento, por favor.
Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. ¿Qué tal amigos? Soy Javier Martínez y quiero invitarlos a el curso de Código de Ética e Integridad del Contador Público y las Empresas 2023. Este curso es por demás interesante y los objetivos que tenemos es que tú puedas implementar un código de integridad en tu empresa. Esa sería algo de lo que queremos. En el temario tenemos primero el código de ética y la integridad del contador público dentro de nuestro código de ética como contadores públicos y después vamos a revisar el Código de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, donde básicamente nos vamos a enfocar en los principios de integridad y ética empresarial que están proponiendo en este documento. La prohibición a la corrupción, la transparencia, la integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios, la transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, la libertad en la participación política de los colaboradores, la responsabilidad en la política para evitar la corrupción, existencia de controles de verificación, el compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios, el desarrollo de programas de integridad, los sistemas de denuncia y confidencialidad, que son muy importantes, y el seguimiento y fomento de la integridad y transparencia en los negocios. Seguro será muy interesante. Acompáñanos. Bien amigos de Educarte Fiscal, estamos de vuelta con ustedes y antes de irnos a corte, si se darán cuenta llevamos realmente muy poco de ver este artículo, esta Ley Federal de Derechos al Contribuyente y antes de irnos al corte, Jessy, te hacía una pregunta. ¿Prodecon nació a través de esta ley? Sí, en efecto, Luis. Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nace igual junto con la Ley de los Derechos del Contribuyente y bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues ella nos va a poder o nos permite darle asesoría a los contribuyentes a efecto de que pues ciertos temas que ellos desconozcan pues puedan acercarse hacia la Procuraduría y la Procuraduría les pueda proporcionar información gratuita, asesoría para que ellos puedan pues dar cumplimiento con sus obligaciones, ¿no? Como pues el inscribirse en el RFC, presentar alguna declaración, algún medio de defensa. Entonces pues bueno, con esta Procuraduría ellos se pueden acercar
para que puedan pues tomar esta asesoría que ellos les pueden brindar, ¿no? Fíjate, Jessy, que no nada más los contribuyentes, a nosotros como contadores también nos pueden servir de mucha ayuda, porque les voy a platicar un caso que llegó en el despacho. Hace más o menos 5 años, una persona presenta su declaración anual con su contador que tenía en ese momento, le da su línea de pago, la persona termina realizando su contribución, eran más o menos 20,000 pesos. Entonces, a los 3 años le llega un aviso por correo que le dicen, los famosos que nos llegan, el buzón tributario, y le dicen que debe su contribución de aquel año. Entonces llega con nosotros y nos dice, mire, es que aquí está mi pago y aquí está mi línea de captura. Cuando nosotros revisamos, resulta que la línea de captura que venía contra el pago no era exactamente la misma. O sea, le alteraron el PDF, por así decirlo. Ajá. Entonces, en ese supuesto, la señora estaba, pues obviamente decía, es que yo ya pagué, pero la autoridad decía, a mí no me has pagado, no me pagaste la contribución que era tuya, era de otra persona. Le hablamos a la Prodecom, le dijimos, mira, tengo esta situación. Obviamente, si nosotros somos partidarios del SAT, claro, pues obviamente diríamos, pues sí, tiene razón el SAT, ¿no? Pero obviamente cuando te pones del lado del contribuyente dices, oye, pero ya pagó, ya hizo la contribución, que alguien más haya metido la mano y ya lo haya hecho a propósito, se equivocó, la verdad desconozco, el contador le dejó de contestar. Bueno, la Prodecom nos ayudó a que la autoridad nos concediera el pago realizado como pago propio de la contribuyente. Entonces, realmente también nos ayuda en la parte de nosotros como contadores a poder realizar alguna defensa antes de cualquier de ingresar con cualquier medio de defensa, podemos recurrir a la Prodecom. O sea que entonces esta ley y la Prodecom vienen de la mano, ¿no? Así es. Precisamente para asistir al contribuyente, para apoyar al contribuyente, para en este caso defender los derechos. Quisiera comentar algo antes, cuando hablamos precisamente de ser informado y asistido, ya comentamos cuáles son los bemoles de no contratar a una persona especializada y pensar que el personal del SAT pues nos va a asistir en todo, ¿no? Quiero hacer mención, cuando ya hablamos ahorita de las deducciones autorizadas, el artículo 27, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que para que sea una deducción debe de contar con un comprobante fiscal. Recordemos que hay un artículo transitorio por ahí del 2014 que nos dice que cuando la ley se refiere a un comprobante fiscal, debemos de saber que se está refiriendo a un CFDI. Pero nosotros sabemos, chicos, que hay deducciones que no cuentan con un CFDI, ¿no? O sea, solamente por poner algún ejemplo, el ajuste anual por inflación deducible, ¿no? Una deducción autorizada por inversiones, existe el CFDI cuando se compró, pero si ya va en el segundo o tercer año, pues ya no está ese comprobante, deducción por fluctuaciones cambiaриas o pérdidas por créditos incobrables, ¿no? Entonces hay N cantidad de conceptos que pueden ser deducidas, que son deducibles y que no necesariamente cuentan con un CFDI, como lo establece la ley. Entonces, en ese punto, cuando nosotros acudimos al SAT, si de por sí ya sabemos que el SAT tiene como eje rector el CFDI, y nos dice, si está tu CFDI, entonces es una deducción, y nosotros que no somos conocedores de la materia, pues no le vamos a poder decir, oye, pero tengo también deducciones que no van a contar con un CFDI, ¿no? Entonces, la primera observación respecto a la fracción primera es que, si bien es un derecho, debemos de estar conscientes de que siempre va a ser nuestra obligación buscar la mejor asesoría, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alex, y siempre lo hemos dicho en este programa. Obviamente, cuando hablas con una persona que conoce, también yo se lo comento a los clientes y a los alumnos, ¿no? Cuando tú sabes realmente lo que estás haciendo en tu parte laboral, obviamente hasta las formas en las que los dices, las ideas que das al contribuyente, pues son totalmente otras. Y esto precisamente nos da pie, Jessy y Alex, al segundo artículo de la Ley Federal, segunda fracción del segundo artículo de la Ley Federal de Contribuyentes, de Derechos al Contribuyente, que es precisamente las devoluciones. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que ya lo están marcando como un derecho. Entonces, al ser un derecho, obviamente nosotros tenemos la oportunidad de solicitarlo. Es enunciativa más no limitativa. Entonces, al ser un derecho y lo está reconociendo Jessy y Alex en este momento, recordemos que las devoluciones vienen por dos tipos. Una, por algún saldo a favor o por un pago de lo incobrable. Entonces, en el momento en el que la autoridad... un pago de lo indebido. En el momento en que la autoridad
lo marca como un derecho, nosotros tenemos la opción de solicitar la petición de esta devolución, pero eso no indica y no nos dice que la autoridad nos va a hacer el regreso de esta cantidad que nosotros estamos solicitando, ¿no, Jessy? Sí, así es, en efecto. Esta fracción pues nos comenta el derecho que tienen los contribuyentes o que tenemos todos los contribuyentes a solicitar la devolución. Y que bueno, como menciona, ¿qué es lo que se va a encargar de hacer la PRODECON? Pues buscar que en efecto nos puedan dar ahora sí que la resolución de ese saldo a favor, ¿no? Porque sabemos que contamos con 40 días hábiles para que la autoridad nos pueda dar su resolución. Entonces, cuando no sucede, pues ahí es donde puede intervenir la PRODECON para podernos ayudar a que la autoridad emita su resolución, si tenemos el saldo a favor, si está en revisión, si está ya en el momento en proceso de pago. Entonces, bueno, son todos esos pasos que tienen que seguir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Este es un tópico que se vuelve muy común una vez que hemos presentado las declaraciones de las personas físicas, porque empiezan a sonar los teléfonos de nuestros despachos preguntándonos qué pasó con la devolución, que es automática, que ya tiene que estar. Recordemos que el impuesto se calcula en términos del 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tendremos nuestros ingresos, tenemos nuestra Para personas físicas, ¿no, Sí, Alex? perdón, para personas físicas, ingresos, deducciones, probablemente tengamos estímulos, también tenemos deducciones personales y eso nos podría generar un saldo a favor. Esto lo que enmarca es precisamente que ese saldo a favor nosotros lo podemos obtener en numerario, que nos los devuelvan en efectivo, no necesariamente nos obligan a compensarlo posteriormente con contribuciones a cargo. Pero ¿qué sucede en la práctica? Es verdad que siendo nuestro derecho, la autoridad siempre nos devuelve en forma automática, sin pedirnos información adicional, que probablemente ya tengan sus expedientes y más adelante vamos a tocar el punto. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en cuanto a las devoluciones? Pues no, Alex, realmente ese es un derecho. Y ya lo comentaba, tenemos el derecho de petición, el 8 de la Constitución, tenemos que solicitar nuestra devolución, pero realmente eso no es prácticamente un hecho de que nos hagan la reinserción de esta cantidad de dinero. Y recordemos también el 22C, Jessy, del Código Fiscal de la Federación, nos marca que debe ser a través de una firma electrónica. Entonces nos obliga a que también contemos con nuestra e-firme. Obviamente también cuando presentamos la anual hay algunas disposiciones de menos de 10,000 pesos con tu pura contraseña, más de 10,000 pesos hasta cierta cantidad. Si ya lo tienes asignado, ya tienes tu cuenta ahí, no necesitas la e-firme. Pero realmente, Jessy, muchas veces, aunque tú hagas la comparativa, te metes a la página del SAT y te dice exactamente el cálculo que tú tienes es exactamente que tiene la autoridad y aún así te lo rechaza. Sí, digo, aquí vale la pena recordar que de repente sucede que, como menciona Luis, ¿no? Que presentas la declaración y en efecto te aparece el cálculo que tú estás realizando, el comparativo que está haciendo la parte de la autoridad y está exactamente igual, pero ¿qué sucede? Que lo rechazan. Y ahí pues muchas veces sucede porque no te contemplan ciertos comprobantes o que a lo mejor el requisito no cumplió. Entonces, bueno, ahí es donde pudiéramos ver la parte de solicitar ayuda por parte de PRODECON para poder, si estamos seguros que nuestra información es correcta, estamos cumpliendo con los requisitos que nos establece la ley para efectos de devolución, pues entonces podemos acudir con PRODECON para que nos ayude a solicitar ese saldo a favor y que pues bueno, la autoridad haga esa devolución, ¿no? Sí, bueno, en principio yo diría que antes de acudir a la PRODECON, la autoridad precisamente mediante el portal nos hace saber cuáles son las razones por las cuales desde su punto de vista no procedió la devolución. Entonces es el trabajo del contador analizar si estas incidencias pues son susceptibles de superarse, ¿no? En este caso pudiera ser tal vez que hay una discrepancia en los ingresos o que el retenedor no enteró las retenciones precisamente. Hay que ver cuál es la manera, ¿no? Hay que ver primero cuáles son las razones para ver si podemos nosotros, mediante la devolución manual al ingresar el formato 32, podemos obtener esa devolución y en dado caso de que la autoridad, a una vez que se hayan subsanado estas incidencias, y la autoridad sea reiterativa en no devolver, pues entonces sí ya acudir con la PRODECON, ¿no? Porque es sí, evidente claro. que hay algo más. Yo, pues, por ejemplo, quisiera comentarles que
en el saldo a favor de una persona física que se encarga de prestar servicios independientes, pues para la devolución era un monto, digamos que pues no muy cuantioso, pero sí considerable, pues me empezaron a pedir que mandara estados financieros, que mandara el amarre de los pagos de los combustibles. Entonces nos conlleva a cierto control interno que propiamente si esta contabilidad, por así llamarle, la está llevando a cabo el propio contribuyente y no el contador, y de entrada entenderíamos que si la lleva el contribuyente, la contabilidad no la está elaborando en términos del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, ¿no? Entonces, son conceptos que si bien nos dicen, no, pues ya me siento bien protegido con esta ley, ya nada más que me digan cómo hacer mis declaraciones y las mando, creo que sí implica necesariamente que tengamos un conocimiento o que nos acerquemos a al profesional adecuado para llevar a cabo esta tarea. Así es, Alex, y esto nos da pie precisamente al párrafo tercero del segundo artículo, el cual nos habla de la tramitación de los procedimientos. Entonces, también es un derecho que nosotros como contribuyentes sepamos exactamente cuál es el proceso realmente en tiempo, cómo va en tiempo, si me llegó la notificación, si no me llegó la notificación, si se realizó bien, cuál fue como tal, nos da la indicación de tramitación. Digamos que podría ser la tramitología, Alex, cómo va realmente, en qué proceso, en qué estado, en qué momento se encuentra realmente la parte que yo estoy solicitando a la autoridad. Eso sería en términos generales la fracción tercera. La fracción cuarta nos habla de conocer la identidad de las autoridades fiscales. Y es que realmente, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos llega un buzón tributario, nos llega un correo, y nos avisan que tenemos diferencia, que tenemos discrepancia, que también tenemos alguna omisión de algo, pero realmente no se presenta a la autoridad. Entonces, esto precisamente dio pie a que las revisiones electrónicas estuvieran fundamentadas con este artículo y decir, es que, ¿sabes qué? Realmente no sé quién me está revisando y al faltar a uno de los derechos del contribuyente no procede la solicitud que tú me estás haciendo. ¿Qué pasó después? La autoridad dijo, no procede realmente porque tú no lo conoces, pero nosotros lo tenemos identificado y sabemos que tal persona le puede solicitar a esa persona que te diga exactamente en qué proceso vamos. Y sucede mucho también, Luis y Alex, por ejemplo, de repente te llegas a encontrar con contribuyentes que te dicen, oye, si es que fui al banco y me dicen que mi cuenta está congelada o está bloqueada, ¿no? Trabaron la cuenta. Pero sí, no saben de qué autoridad, si es del SAT, si es del IMSS, si es del Infonavit, o sea, entonces este artículo precisamente va enfocado a eso, ¿no? Conocer la identidad de qué autoridad es la que nos está requiriendo, la que nos está solicitando, entonces va ligado a eso. Porque sucede mucho con la inmovilización de cuentas bancarias, que vas al banco y te dice el banco, no, pues está bloqueada, pero no te dicen de quién. Sí, y no tienen la facultad, ni tienen el conocimiento, nada más tienen la instrucción, perdón, te interrumpí, Jessy. No, y es así como sucede, ¿no, Alex? Sí, estoy completamente de acuerdo. En otros foros hemos hablado de esta ley y muchos de ellos consideran que esta ley, que la letra de esta ley es letra muerta. Y voy a explicar a qué se refiere. Es letra muerta porque si bien nos dice cuáles son los derechos que tenemos como contribuyentes, no nos dice cuáles serían las sanciones en caso de que no ocurra lo que está establecido en esta ley. Por eso, si bien, como ya lo mencionó la maestra Jessy, tenemos el caso de contribuyentes, de clientes que les traban sus cuentas, que les inmovilizan sus recursos, pero no tienen el conocimiento de cuál es la razón. Digamos que probablemente sí, o sea, por ahí saben que tienen algún pecadillo, por ahí saben que deben o omitieron algún tipo de contribución. Entonces, es por eso que bien lo mencionaba el maestro Luis, la autoridad siempre que realice cualquier acto tiene que fundar y motivar, pero tiene que hacerlo antes para informarle al contribuyente, oye, te inmovilicé tu cuenta porque tienes un crédito firme a tu cargo, porque no has pagado determinadas contribuciones. Entonces, a eso nos referimos.
Es un derecho de los contribuyentes saber qué autoridad está ejerciendo algún acto de fiscalización contra nosotros y que nos está generando el acto de molestia. El no saber qué autoridad, pues nos deja indefensos en decir, oye, pues ¿contra quién me voy a defender? ¿Contra quién voy a interponer? Aunque, perdón Alex, aunque no también Alex, Jesse, a mí me ha llegado a tocar en la práctica profesional que antes de que llegue la autoridad muchas veces les retiene la misma cuenta la auditoría del mismo banco. Entonces, muchas veces llegan los clientes y bien espantados, oye, es que ya me congelaron mi cuenta, la autoridad, el SAT, ¿qué hago? Pero realmente me ha tocado en 2 ocasiones que la misma auditoría del banco les hace, por cuestiones de lavado de dinero y por los reportes que ellos tienen que hacer precisamente a las autoridades como el SAT, les hacen la retención del dinero. Y hubo un caso en particular de un cliente que de plano le dieron un cheque de caja y le dijeron, mira, aquí está tu dinero, no me quedé con nada, pero después de como 15, 20 días, obviamente el cliente muy espantado, porque sí tenía una cantidad importante, le dan su cheque y le dicen, mira, sabes que ya no te quiero como mi cliente, eres buen cliente, pero ¿qué crees? Tienes problemas de lavado de dinero, entonces por favor vete a otro banco. No se pudo ir a ninguna banca comercial, se tuvo que ir a uno, pues uno de los más pequeños que tenemos ahí de grupo, de algún grupo importante que vende bienes muebles. Pero bueno, eso es para que también sepamos como contribuyentes que no siempre es el banco, el SAT, también puede ser el banco. Fíjate que sí, Luis, yo tengo un caso similar precisamente recordemos que los bancos, el sistema financiero mexicano, coadyuva al SAT a efectos de fiscalizar y de prevenir actos de lavado de dinero. El primer contacto es entre el banco y su cliente y decirle, a ver, cliente Juan Pérez, dime por favor estos depósitos en efectivo, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Qué operación estás realizando que estás depositando en efectivo estas cantidades importantes de dinero? Entonces, el cliente se presenta en las oficinas del banco y le dice, pues mira, yo me dedico a vender garnachas los fines de semana, pero tengo un puesto muy importante, etcétera, etcétera, de forma de que el banco quede satisfecho con la explicación. Ok, tengo el caso, por ejemplo, de un cliente que vende aparatos celulares y la mayoría de los pagos los recibe en efectivo y él lo que hacía es depositar en forma periódica cada tercer día el importe de la venta de los aparatos. Entonces, él justificaba con la emisión de sus CFDIs que vendía los aparatos en efectivo, ¿no? Entonces, cuando esa explicación no queda el banco satisfecha con la misma, tengo el caso de un cliente que dijo, ten tu dinero. O sea, ten tu dinero, ya no puedes abrir cuenta con nosotros y a ver en dónde puedes colocarte, ¿no? Entonces, sí, aquí básicamente yo creo que es un control interno que maneja el banco y como mencionan, pues la auditoría del banco, donde nosotros como contribuyentes sabemos, digo, el hecho de que tengas apertura una cuenta, pues necesariamente tienes que tener una justificación de ese ingreso, ¿no? Un contrato, si prestas un servicio, pues tu CFDI, los contratos que tienes con tus clientes, o sea, toda esta parte que va ligada también en materia fiscal, pues prácticamente es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tener esta información para que pues obviamente el banco pues no incurra en lo que nos están comentando, ¿no? Sí, justo, Jessy, fíjense, alguna vez me pasó hace un par de años, más o menos 2, 3 años, hay una abogada con la que yo trabajo normalmente los problemas que me llegan y trabajamos de manera conjunta y alguna vez me comentaba, contador, ¿qué cree que llegó un citatorio para un cliente? Y luego, ¿qué pasó? No, pues es que me hablaron a mí que pues el citatorio, que le iban a cobrar una multa, que no sé qué, y le dije, bueno, pues es que el citatorio es para que mañana se presente. No, es que ya se rompió la notificación. ¿Cómo que se rompió? Pues si apenas es el citatorio. No, el citatorio fue antier. Y llegó la notificación pasado mañana, ¿no? Llegó la notificación y resulta que el mismo notificador le dijo, mire, no se preocupe, en este momento nosotros denos 17,000 pesos y automáticamente rompemos la notificación. Entonces le dan los 17,000 pesos y me hablan, oye, es que, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué pasó, ¿no? Pues es que en términos generales se le sigue debiendo a la autoridad. A él le dieron una lana y ni siquiera sabían si era notificador ni del SAT ni del INPI. Nunca supieron de dónde era, pero por lo mientras ya se llevaron 17,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues también que los contribuyentes sepan y asesorarlos en materia de Código Fiscal de la Federación, cuál es el proceso que debe de llevar. Obviamente ya todo normalmente es de manera electrónica, pero, por ejemplo, el caso del IMSS todavía se presenta, el caso de la Secretaría de Finanzas todavía lo hacen de manera física y de manera presencial. Entonces, hasta ahí apenas vamos en la fracción cuarta de la identidad de las autoridades fiscales.
Y viene la fracción quinta del segundo artículo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y precisamente nos dice obtener certificación y copias de las declaraciones. En términos generales es que nosotros tenemos el derecho de que la autoridad nos proporcione las mismas declaraciones que nosotros le hemos proporcionado a ellos. Válgame la redundancia de esto, es que nosotros enviamos alguna declaración. Por alguna situación, cambio de contador, se me pierde la declaración. La firma electrónica. La firma electrónica. Entonces, con esto es un derecho que nosotros tenemos como contribuyentes para que nos puedan dar esas cosas que nosotros necesitamos, ya sea de forma personal, que nos estemos de manera personal, o bien para una defensa en contra de una de las autoridades, ¿no, Alex? Que de alguna manera, Luis, recordemos que esta ley fue publicada el 23 de junio del 2005, ¿no? Sí. Del 2005 para acá han transcurrido ciertos cambios. Los tecnológicos, pues es uno importante de ellos, ¿no? Recordemos que aquellos que tenemos un poquito más de carrera, ustedes están todavía muy chamacos, se presentaban las declaraciones en hojas tamaño oficio, que eran cuadritos, creo, naranjas, si no me equivoco. Entonces, sucedía que el contador se iba y se llevaba las declaraciones y el contribuyente se quedaba con, ¿y ahora cómo sé si presenté qué declaraciones? Con la nueva plataforma que el SAT pone a disposición nuestra, y eso sí creo que es un avance en bien de una relación armónica entre el gobernante y el gobernado, es precisamente que nosotros podemos entrar al portal y reimprimir cualquier declaración que hayamos ya presentado. Si la quisiéramos certificada, evidentemente tendríamos que hacer otro proceso, pero sí tenemos acceso a las declaraciones. Esto, como lo comentaba, esta ley se publicó en el 2005, pero si no me equivoco, fácil, tenemos ya 10 años pudiendo reimprimir nosotros. Sí, digo, ¿no? se puede reimprimir, pero ya ves que nunca falta, Alex, que no está el representante legal, se les perdió la firma electrónica, están de viaje y entonces necesitas presentar información, ¿no? Entonces, digo, también es un medio que podemos hacer válido para poder obtener esta información. Digo, ahorita ya es difícil que suceda, sí, ¿no? Pero bueno. Creo que de alguna manera es trabajo de nosotros, Luis, Jessy, educar, por darle este nombre a los contribuyentes, a nuestros clientes, en el sentido de decirle, mira, la información contable y todo lo que conforma la información contable es tuya. No es mía, si bien yo la trabajo, yo la genero, yo la voy armando en carpetas, pero esta debes de tenerla tú. Recientemente tengo el caso de un cliente nuevo que llegó con todas sus carpetas en cajas y me dice, mire contador, esta es toda la información que yo tengo. Entonces ya empezando a revisar, le digo, es una profesora, que no voy a decir su nombre, le digo, mire, esto lo debe de tener usted. Yo me voy a quedar con las carpetas para seguir armando el consecutivo, pero nada más de este año. Entonces, de alguna manera como que los clientes, o sí, los contribuyentes piensan que todo lo que sea impuestos, mándaselo al contador. Todo lo que sean cajas viejas, mándaselo al contador. Entonces hay que explicarles cuál es la información que se debe de conservar, que pueden ser 5 años o pueden ser 10 años, eso dependiendo... O toda la vida en caso de las personas morales, ¿no, Alex? O toda la vida, o sea, pero refiriéndome un poco más tal vez a las personas físicas, ¿no, Luis? En ese aspecto lo menciono. Ok, y por último por cuestiones de tiempo, vamos a checar esta última fracción del artículo segundo. Y es precisamente yo me atrevo a decir, uno de los más importantes que tiene este artículo, y es no aportar la documentación con la que ya cuente la autoridad. Este es un derecho. Muchas veces la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Necesito que me des tal documentación. Nosotros podemos amparar que esa documentación ya la tiene. Y obviamente esto, ¿a qué conlleva? A que, pues, oye, si ya tienes tú una documentación, ¿cómo quieres que yo te presente una misma documentación que tú me obligas a que yo te mande? Y sucede mucho, por ejemplo, en una revisión. ¿Qué te piden? Los FDIs, o sea, dices, oye... ¿Tú los tienes? Pues tú los tienes, No solo los FDI, al ejercer facultades de comprobación, sí, te piden, lo primero que te piden, el acta constitutiva. Pero pues, si te la mostré cuando me inscribí al RFC, ya consta en tus registros, ¿no? Entonces son cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, con el nuevo formato de la Declaración Anual de las Personas Morales, donde ahora teníamos que llenar comparativamente los estados financieros. Entonces, oye, si para llenar 2022 ya había presentado previamente 2021, pero ahora como cambiaste de formato, quieres que vuelva a presentar la información que ya había presentado previamente en el 2021 para anexarla en el 2022. Entonces, son cuestiones que rayan en la, pues digamos, no sé si decirle irracionalidad, pero si está establecido en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es nuestro derecho
ya no proporcionar la información que sabemos que ya consta en poder de la autoridad, ¿por qué diablos no la vuelve a pedir? Porque eso es muy recurrente, Luis. O sea, no es que hay uno aquí, otro acá. No, siempre te la piden. Sí. Es más, pides una verificación de domicilio, escritura constitutiva. Uh-huh. ¿No? Fíjate que más bien, Alex, yo siento que era una parte de arbitrariedad por parte de la autoridad. O sea, dame, necesito, pásame, quiero. ¿Cuándo? Y obviamente este derecho, ¿qué es lo que implica? Pues no te lo voy a dar porque tú ya lo tienes. Es mi derecho no dártelo porque tú ya lo tienes en tus propias manos, por así decirlo. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, amigos de Educarte Fiscal, llegamos al fin nuevamente de esta emisión. Sus últimos comentarios, Jessy. Pues en efecto, amigos de Educarte Fiscal, pues mi recomendación sería que conozcan esta ley. Es una ley que nos puede ayudar en mucho, a veces por desconocimiento, pues no nos acercamos también a las personas que obviamente tienen esta parte que nos pueden ayudar, a la PRODECON, y bueno, podemos obtener muchos beneficios de ellos, ¿no? Entonces, pues mi sugerencia es que se acerquen a las personas expertas y por el otro lado, pues conozcan esta ley para que eviten pues mucha arbitrariedad por parte de la autoridad. Y pues con esto me despido. Es un gusto haber estado aquí contigo, Luis, contigo, Alex, y amigos de Educarte Fiscal. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Muchas gracias, Jessy. Y Alex, tus últimas palabras, por favor. Sí, Luis, muchas gracias. Pues ya tratando de no ser muy reiterativo, lo único que quisiera comentarles es que si bien es una ley pequeñita, de no más de 24 artículos, es importante que nos demos a la tarea de leer en una tardecita que estemos aburridos. Vamos a leer esta ley para ver cuáles son realmente nuestros derechos, cuáles son los que estamos ejerciendo, cuáles son los que debemos ejercer. Realmente siempre el tiempo nos termina comiendo, queremos abarcar mucho y no hablamos más que de 2 artículos, de 1.5 más o menos, porque no hablamos de más, pero sí dejar abierta la invitación para que leamos un poquito y veamos cuáles son los aspectos que contienen esta ley para que lo podamos utilizar en beneficio de nosotros, de nuestros contribuyentes y de nuestros clientes. Como siempre, un gusto estar con ustedes y compartir este tipo de temas. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdez.com. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo dijeron mis compañeros, es muy importante tener conocimiento de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente y yo nada más quiero cerrar con esta parte. Realmente no solo es cumplir con las obligaciones, cumplir con las presentaciones, con tiempos, formas, con las revisiones, con las multas. Resulta que también nosotros como contribuyentes, como contadores, como abogados, tenemos que saber que también existe una ley que va a proteger de alguna manera al contribuyente. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de este programa. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Yo soy Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta la próxima.